Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un video nuevo en el canal. El día de hoy traemos la tercera parte de la historia del manga y el anime. Asimismo, si no has visto los capítulos anteriores, te los dejamos aquí arriba en una lista de reproducción para que puedas ir a checarlos y ver y tener un poco más de contexto sobre lo que pasó anteriormente. También queremos mandar un saludo a todas las personas que han comentado en nuestros diferentes videos. Vamos a colocarlos todos aquí en esta pantalla para que reciban su saludo y de igual manera esperemos que estén disfrutando el contenido que estamos subiendo. También les comento que en este capítulo vamos a hablar precisamente sobre el surgimiento de un titán de la industria del manga que comenzó a publicar varios de los primeros trabajos de manga como lo conocemos hoy en día, además de cómo el manga fue separado por géneros como el shonen y el shoujo, además las primeras estrellas del manga a finales de la era Taisho y principios de la era Showa, junto con un poco de contexto histórico del Japón de aquella época. Así que espero que estén listos y sin más preámbulos, yo soy Nerv, esto es Nerv Studios y esta es la historia del manga y el anime. El capítulo de hoy lo iniciaremos en la era Taisho. Esta abarcó de los años 1912 a 1926, pero vamos a centrarnos más que nada en los años finales de esta época, pues es en los años 20 donde empieza nuestra historia. Al inicio de esta década se dio el auge de las moga, pero te preguntarás, ¿qué son las moga? Bueno, las moga es un término japonés que se le daba a las modern girls. Estas eran más bien definidas como chicas modernas y liberadas, pues ellas empezaron a vestirse y maquillarse como las chicas de Occidente, a acudir a lugares sociales como cafés e incluso a fumar, más que nada influenciadas por el cine de aquella época. A la par, tras el terremoto de 1923, la ciudad de Tokio tuvo que ser reconstruida, dando como resultado una ciudad nueva y moderna. Sumado al auge económico, surgieron los llamados distritos comerciales y grandes almacenes. Al presenciar el auge de la moda moga, que no solo se trataba sobre las chicas, sino ya de un estilo de vida, del cual no vamos a profundizar en este video, las moga fueron tomadas como un icono de carteles publicitarios y postales. Además de eso, también tuvieron críticas que venían de los intelectuales de aquella época, por centrarse en su aspecto físico y el consumismo, cosas que no eran normalmente bien vistas en aquella época. Pero aún así, el avance de las ideas y derechos de la mujer fueron imparables. Las revistas jugaron un papel importante en esta era, pues empezaron a dar a conocer la vida de las estrellas de la época como cualquier revista de chismes de hoy en día. También por defender a las mujeres que adoptaron la moda occidental de quienes las criticaban. Pero también había una editorial que cambiaría la tradición historietística para siempre. Y sí, estamos hablando de Kodansha, que aunque fue fundada en 1909 por Senji Noma como un spin-off de la revista Dai Nippon Jubenkai, no tomó este nombre hasta 1911, cuando se fusionó con la ya mencionada Dai Nippon. Pero antes de enfocarnos en el papel de Kodansha en la historia, veamos algunas de las primeras estrellas del manga de la era Taisho. En enero de 1923 fue publicado tal vez el manga más importante preguerra, y estamos hablando de Shochan no Bouke, o traducido al español como Las aventuras de Shochan. Esta fue escrita por Oda Shosei y dibujada por Katsuichi Kawashima. La historia de Shochan era realmente variada, pues junto a una ardilla que era su amiga,
podía tener un día cotidiano y al siguiente salvar a una damisela en peligro, luchar con la muerte o hasta pelear contra dinosaurios. Al ser Sho-chan un personaje tan adorable y valiente, no es de sorprender que se haya vuelto uno de los personajes más populares de su tiempo, por lo cual tuvo apariciones en el importante periódico Asahi en 1923. Un dato curioso es que desde el año 2007 están disponibles algunos capítulos en formato digital. Ahora, para hablar del siguiente manga tenemos que referirnos primero a su autor, el señor Ipei Okamoto, pues él es considerado un pionero dentro de la industria del manga, ya que fue un mangaka y escritor que fue conocido por hacer grandes aportaciones a la industria. Por ejemplo, él reunió a varios de sus amigos para fundar la primera organización de mangakas profesionales. Esta organización promovía los trabajos de los artistas a través de festivales y exposiciones. El más conocido es el Tokaido Manga Ryoko. Este consistía en que 20 caricaturistas ilustraban cada uno a su manera las 53 etapas de una carretera entre Tokio y Kioto. Además, también fue pionero del género conocido como manga costumbrista, con su obra Nonki no Tosan. Ahora, si no sabes qué es el manga costumbrista, no te preocupes, yo te lo explico. Este género del manga se enfoca en ver a la sociedad japonesa como en muchos otros mangas, solo que evitando el enfoque hacia la ciencia ficción, es decir, sin peleas, monstruos, aliens o cosas como que te mueres y te vas a un mundo mágico. Este tipo de manga tiende a tener tintes cómicos e históricos. Algunos ejemplos de estos pueden ser Shin-chan, Yotsuba o más recientemente Golden Kamuy. Nonki no Tosan tiene como protagonista a Monto y a su amigo Taisho. Ellos dos son inmigrantes rurales que llegan a Tokio y les resulta bastante difícil adaptarse a la vida en la ciudad. Sus divertidas aventuras les brindaron una popularidad casi inmediata, más aún después del terremoto de 1923. Ahora, todo va a continuar durante la era Showa o periodo de luz ilustrada. Este periodo corresponde al gobierno del emperador Showa Hirohito y abarca de los años 1926 a 1989. Esta era es conocida por varios acontecimientos importantes que ocurrieron durante la misma, pues entre muchas cosas que pasaron hubo caos político, colapsó momentáneamente el capitalismo y el comunismo creciente en esa época dio paso al ultrasensacionalismo que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de entrar en estos eventos, en la industria del manga pasaban acontecimientos importantes. En 1927, un joven artista de nombre Suijo Tagawa va a mostrar a las oficinas de Kodansha uno de sus manuscritos. Este se lo muestra a uno de los editores que trabajaba en Kodansha, pero el editor le pide que traiga al autor verdadero, dado que a él lo habían confundido con una especie de recadero o mensajero. Sin embargo, después de arreglar este malentendido, le propusieron a Tagawa dibujar en la Omashiru Kabaru y en el Kingu. En 1931, Tagawa comenzó la publicación de una de sus más importantes obras, que por cierto ya habíamos mencionado en el capítulo anterior. Y sí, estamos hablando del buen Norakuro, el perrito que por azares del destino sirve en un ejército de perros llamado Brigada de Perros Feroces. Esta se basó en el ejército imperial de la época y no es coincidencia, pues Tagawa había servido en el ejército desde 1919 a 1922. Ahora bien, Norakuro se vio utilizado por el gobierno para promover la expansión de Japón en aquella época, lo cual fue bastante extraño, pues Norakuro en un principio era un perro tierno, torpe, pero con mucha suerte. Para nada parecía un personaje que pudiera promover la militarización. Un ejemplo del mensaje de expansión que quisieron dar fue cuando el manga cambió su rumbo de aventuras graciosas en una base de perros a una especie de propaganda de hazañas militares en contra de un ejército
ejército de cerdos. Ahora, esto no está confirmado, pero algunos dicen que este ejército de cerdos hacía referencia al ejército americano. La intención de su autor siempre fue que Norakuro llegara al máximo puesto del ejército. Esto se puede ver en el manga, ya que al principio de la serialización, Norakuro empieza con el rango de recluta, y según va avanzando la serie, este va ascendiendo hasta convertirse en sargento. La serialización del perrito militar fue detenida durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen que esto se debió a que el ejército japonés veía como una burla al perrito y sus logros, y decidió cancelar la obra, pero debido a su popularidad, el perrito volvió con varios oficios diferentes, al de un soldado, como un luchador de sumo y un botánico. A mi parecer, creo que estos oficios le quedan mucho mejor. Ahora, hablemos un poco sobre los géneros del manga, más específicamente del shonen y el shoujo. Para que el manga empezara a dividirse en géneros, para niños o para niñas, tenemos que abordar el papel de Kodansha, pues su fundador Noma Seiji tenía la idea de que las revistas juveniles debían complementar a las escuelas, pues éstas debían incluir una cultura nacionalista y política, y así formar soldados imperiales leales a su patria. Viniendo de este pensamiento nacieron revistas dirigidas a jóvenes de entre 11 a 15 años, en las que aparecían niños vestidos de soldado o algún tipo de militar de la época. Como tal, el término shonen no se refiere específicamente a niños o varones, sino a niños de cualquier sexo en general. Sin embargo, debido a la época y a la visión tanto gubernamental y de la realeza tradicional del país, la visión de estos era inculcar a las niñas que fueran un ejemplo de pasividad y en contraparte inculcando la competitividad en los varones jóvenes, para hacer llegar a los niños y a las niñas la forma en la que debían comportarse, y convirtiendo el manga en un tipo de propaganda para enseñar a los niños en general cómo debía ser la siguiente generación de Japón. Así se originó la separación de edades y sexos del manga, por lo cual nacieron el shonen, que contaba historias más orientadas a la aventura y actos bélicos, y en contraparte el shoujo, que vendría a ser lo contrario al tipo de historias anteriormente mencionadas, pues en ellas se resaltaba la belleza, elegancia y dulzura de las jóvenes que no necesitan recurrir a actos violentos o físicos para resolver los problemas de sus historias. Y bueno, con esta explicación breve sobre las diferencias entre el shonen y el shoujo, vamos a dar por terminado el capítulo del día de hoy. No sin antes mencionar que en el siguiente capítulo seguiremos abordando la era Showa, en específico un título que es muy importante para la historia del manga y el anime, y que es el que dio el disparo de salida para un género muy popular hoy en día, el de los superhéroes. Así que por favor no olvides darle like al video si te gustó, comenta ahí abajo qué te pareció el video o si quieres que hablemos de algún manga en específico de aquella época. También por favor comparte el video con tus amigos para que tengamos un mayor alcance y lleguemos incluso a más personas que les guste este tipo de hobby. También suscríbete al canal si eres nuevo, eso nos ayudaría mucho. Y bueno, aquí nos despedimos hasta un siguiente video.